Bien, ahora vamos a continuar con el ciclo cardíaco. ¿Cómo es que entendemos el ciclo cardíaco? Esta es la imagen que ustedes encuentran en todos los libros, que lógicamente pues nos genera confusión porque acá están los fenómenos del corazón con los del lado derecho con los del lado izquierdo en forma conjunta. Si uno pudiera hacer la separación, quizás sería mucho más práctico y sencillo de entender. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el corazón derecho es lo mismo que sucede en el corazón izquierdo. Los fenómenos son los mismos. La única diferencia está en que el ventrículo izquierdo tiene que enviar la sangre a todo el cuerpo y la presión que se alcanza es de 120/70. Mientras que el corazón derecho tiene que bombear la sangre a los pulmones y su presión es 20/12. Esa es la única diferencia. Es una diferencia importante, ¿por qué? Porque en el trabajo significa que uno tiene que bombear con más fuerza y el otro con menos. Pero los fenómenos son los mismos. Si uno entiende lo que pasa en el corazón derecho, igual entiende lo del lado izquierdo. El único punto que hay que ver es la presión que maneja el corazón izquierdo es mucho mayor que el derecho. Nada más, pero después el resto es igual. Ahora, el corazón, ¿cómo hace su trabajo? Lo que tiene que hacer es bombear sangre. Entonces, los fenómenos que ocurren cada vez que el corazón genera un latido es lo que se denomina ciclo cardíaco. Y a través de este ciclo cardíaco permite que la sangre recorra entre el fin de una sístole y el fin de la siguiente sístole. Entonces, todo lo que sucede allí es lo que va a permitir que la sangre avance. Recuerden que el corazón inicialmente hay que verlo como una estructura eléctrica que comanda el corazón y que esta orden eléctrica hace que este corazón pueda generar una respuesta mecánica de contracción o de relajación. Esta contracción o relajación que se hace en forma sincrónica genera gradientes de presión y esas gradientes de presión hacen que la sangre se mueva de un sitio a otro, o sea, que se produzcan fenómenos hemodinámicos. Entonces hay una secuencia. Primero hay una orden eléctrica que genera contracción, relajación, es decir, fenómenos mecánicos. Estos fenómenos mecánicos de contracción y relajación hacen que hayan gradientes de presión que determina que la sangre se desplace de un sitio a otro, fenómenos hemodinámicos, y cuando la sangre avanza en determinado lugar puede producir fenómenos sonoros. Y entonces ya tenemos la secuencia, primero eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Esa es la secuencia que siempre debe haber en el ciclo cardíaco. Ahora bien, un corazón promedio está latiendo alrededor de 100.000 veces al día, lo cual más o menos nos da 36 millones de latidos por año, y para una persona de 70 años, el corazón ha debido haber latido alrededor de 2.5 billones de veces. Ahora, ¿cuál es la parte importante del corazón para bombear sangre? Pues son los ventrículos. Las aurículas prácticamente son reservorios de sangre. No tienen una función importante. El que sí cumple una función primordial son los ventrículos. Entonces, todo el ciclo cardíaco debe estar circunscrito al ventrículo, no a las aurículas. Todo el ciclo cardíaco tiene que estar en relación con el ventrículo. Y el segundo punto que hay que tener en cuenta es que si yo quiero que el ventrículo bombee sangre, como un motor que bombee sangre, lo primero que también tengo que entender es que ese motor, que ese ventrículo, se llene de sangre. Entonces, lo primero que debemos ver es que este ventrículo, para poder trabajar, primero tiene que llenarse de sangre. Si no, no va a poder trabajar bien. Necesito que se llene de sangre. Tres elementos que hay que tener en cuenta en relación al ciclo cardíaco. Ahí están los tres. Primero, todo lo que es sístole es despolarización y genera una contracción. Todo lo que es diástole más bien es una repolarización y genera una relajación. Ese es el primer concepto que todos sabemos. Sístole, contracción, diástole, relajación. La orden
para la sístole es una despolarización, mientras que para la diástole es una repolarización. Primer concepto que todos lo sabemos. Número 2, lo que ya les dije, lo que pasa en el corazón derecho igual va a pasar en el izquierdo. Es lo mismo. Son los mismos fenómenos. Y finalmente, si yo quiero que la sangre se mueva de un sitio a otro, lo que tengo que tener es una gradiente de presión. Porque la sangre se mueve de más presión a menos presión. No hay otra forma. Pues bien, veamos primero el llenado del ventrículo. Si yo quiero que el ventrículo bombee sangre, lo primero que me interesa es que el ventrículo se llene de sangre. Entonces, la primera etapa del ciclo cardíaco va a ser un fenómeno diastólico, que es el llenado del ventrículo. ¿Cómo es que se llena el ventrículo? Muy fácil. Si yo necesito que la sangre pase del aurículo al ventrículo, lo primero que debo generar, ¿qué cosa es? Que la presión en la aurícula sea mayor que la del ventrículo. Si las aurículas tienen más presión que los ventrículos, lo que va a hacer es la presión que ejerce las aurículas sobre los ventrículos va a hacer que se abran las válvulas mitral y tricúspide. Una vez que se han abierto las válvulas, la sangre va a pasar desde las aurículas a los ventrículos. ¿Cuánto dura esto? 5 décimas de segundo. 5 décimas de segundo. Pues bien, una vez ya de que el ventrículo se ha llenado, ahora lo que tiene que hacer el ventrículo es bombear sangre. Entonces la siguiente etapa va a ser un fenómeno sistólico, en donde el ventrículo se empieza a contraer. Pero ojo, el ventrículo estaba con una presión baja, 5 o 6 milímetros de mercurio, y la sangre, por ejemplo, en el lado izquierdo del corazón, está en 70 milímetros de mercurio. Sí, pues el corazón está con 5 o 6 milímetros de mercurio, el ventrículo está con esa presión. Entonces tenemos que ir poco a poco, producto de la contracción isovolumétrica. Lo que pasa es que la presión dentro del ventrículo empieza a subir y rápidamente gana al de la aurícula. En ese momento, la sangre, al tratar de regresar hacia las aurículas, se van a cerrar la válvula mitral y tricúspide. Pero la sangre, ojo, todavía no puede salir ni hacia la aorta o la pulmonar porque todavía la presión es muy alta. Entonces la presión en los ventrículos todavía son menores que el de las arterias. ¿Cuánto dura esto? 1 décima de segundo. ¿Qué va a suceder después? El ventrículo se va a seguir contrayendo cada vez con más fuerza y la presión va a superar al de las arterias. En ese momento se van a abrir las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar y la sangre va a empezar a salir, lo que viene a ser la fase de eyección. La sangre sale desde los ventrículos hacia las arterias porque el ventrículo, lógicamente, tiene más presión, tiene más fuerza que lo que viene a tener en las arterias. Entonces, la eyección se produce precisamente de eso, por una gradiente de presión. Se van a abrir las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar y la sangre empieza a pasar hacia las arterias. ¿Cuánto dura esto? 2 décimas de segundo. Y de esa manera ya el corazón cumplió su función de eyección. ¿Y ahora qué hace el ventrículo? Se relaja. Entra en diástole. Se produce la relajación isovolumétrica. El ventrículo se relaja y la presión cae de tal forma que la sangre trata de venir de las arterias pulmonar y aorta hacia el ventrículo y en ese momento se van a cerrar las válvulas sigmoideas. Al tratar de regresar se cierran las válvulas sigmoideas. Mientras tanto, las aurículas se van llenando, pero todavía no logran superar la presión del ventrículo. ¿Cuánto dura esto? 1 décima de segundo. Finalmente llegará un momento en que la presión dentro de la aurícula es mayor que la del ventrículo y en ese momento se van a abrir las válvulas mitral y tricúspide, la sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos y nuevamente estamos ya en el llenado. Hemos dado la vuelta al ciclo cardíaco. Entonces vean ustedes estos fenómenos que se van generando, como ustedes ven,
se generan gradientes de presión producto de una orden de despolarización de sístole que hace de que los músculos auricular, ventricular, se activen o se inhiban generando gradientes de presión. La sangre se desplaza y va generando respuestas hemodinámicas. Entonces vean ustedes que cuando hablamos de diástole estamos hablando de una relajación isovolumétrica y una etapa de llenado. Relajación que dura 1/10 y el llenado que dura 5/10. En total, la relajación del ventrículo es 6/10. ¿Cuánto es la sístole? Solamente 3/10. O sea, el corazón trabaja 1/3 y descansa 2. Muy bien, ¿cómo se va a producir el llenado del ventrículo? El llenado del ventrículo tiene 3 momentos. Cuando las aurículas están totalmente llenas de sangre, hay mucha presión en las aurículas, tienen una presión de 7, 8 milímetros de mercurio y los ventrículos prácticamente están casi en cero. Nunca el ventrículo va a estar en cero porque hay un volumen residual. Entonces, en los ventrículos siempre queda un volumen de 50 mililitros. Nunca el ventrículo se puede quedar vacío, pues si quedara vacío, bombearía aire. Entonces siempre hay un volumen residual, en este caso de 50 mililitros. Entonces, las aurículas le van a enviar 70 mililitros, más los 50 que tiene, 120. Pero ¿cómo pasan esos 70 mililitros? Primero pasan en forma rápida, lo que se llama llenado rápido. ¿Por qué? Porque la aurícula está con una presión más o menos de 8 y el ventrículo casi está en 0.5. La gradiente es 8 contra 0.5. Rápidamente la sangre va a pasar en un llenado rápido. Pero conforme la aurícula pierde volumen, pierde presión. Volumen y presión que gana ¿quién? El ventrículo. Entonces la gradiente de presión se empieza a cortar. Baja la presión en la aurícula y sube la del ventrículo. Entonces vamos a llegar a un momento en que la presión en la aurícula está en 5 y la del ventrículo está en 4. Aurícula en 5, ventrículo en 4. Ya no es 8 contra casi 0. Bueno, cuando tenemos una presión de 5 contra 4, es lógico entender, la velocidad disminuye. El pasaje de sangre disminuye, pues eso es fácil de entender. Al principio pasa rápido, pero después empieza a bajar la velocidad. A eso se llama llenado lento o diastasis, donde solamente pasa el 10% del volumen de llenado. Entonces, con llenado rápido y llenado lento estamos hablando de un 80%. Todavía falta pasar un 20%, pero ahora resulta que después del llenado lento, la presión en la aurícula está en 4.5 y la presión en el ventrículo también está en 4.5. Por lo tanto, ya la sangre no se va a mover, porque los dos tienen la misma presión, ya no hay gradiente de presión, y si no hay gradiente de presión no se mueve la sangre. Entonces, justo allí es el único momento en que la aurícula trabaja. Es el momento en que la aurícula se activa. Justo en ese momento. Terminada la fase de llenado lento diastasis, justo la aurícula se activa y lo que hace es elevar su presión de 4.5 a 6 y termina de escurrir ese 20% del volumen que faltaba pasar. Rápidamente, producto de la despolarización, subimos a 6 y entonces escurre ese 20% que faltaba. Y de esa manera el ventrículo se llena. Hay un llenado rápido, un llenado lento y una contracción auricular. Así es como se llena el ventrículo. Pero así como se llena el ventrículo, también cuando el ventrículo bombea sangre, en un primer momento la sangre sale con fuerza hacia las arterias. A eso se llama máxima eyección. El 70% sale en ese primer momento. Pero después el ventrículo que ha bombeado sangre pierde volumen, pero pierde presión. Volumen y presión que gana ¿quién? La arteria. Entonces las gradientes de presión
se acortan. Poco a poco se van acortando, entonces, así como al principio sale una gran cantidad de sangre, después disminuye la velocidad y sale un menor volumen de sangre. Entonces, a eso se denomina la eyección reducida, donde lo que está saliendo es el 30% del volumen de eyección. Entonces, vean ustedes que la fase de eyección también tiene dos momentos. Esta es otra forma de representar la imagen, en donde lo que vamos a tener es que en un primer momento el volumen sanguíneo dentro del ventrículo, después de haber cumplido su función de eyección, es un volumen de 50 mililitros. Durante la etapa del llenado ventricular, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular, lo que vamos a pasar es de 50 mililitros hasta 120 mililitros. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, se ha producido el ingreso de 70 mililitros a los ventrículos. Ahora los ventrículos están llenos de sangre. Y ahora lo que va a suceder es que la presión dentro del ventrículo empieza a subir producto de la contracción isovolumétrica. ¿Y por qué se llama contracción isovolumétrica? Porque el volumen no cambia. Sigue siendo constante, 120 mililitros. Entonces, en esa contracción isovolumétrica, la presión dentro del ventrículo va subiendo hasta que finalmente supera el de la arteria. Cuando supera el de la arteria se produce la eyección. Se produce la eyección. Una vez que se ha producido la eyección, el ventrículo ahora se relaja. Relajación isovolumétrica. Poco a poco se relaja el ventrículo y baja la presión hasta llegar casi a cero. Nunca llega a cero porque hay 50 mililitros de volumen residual. Entonces, esa es otra forma de ver el ciclo cardíaco. Muy bien, para que esto suceda tiene que haber una secuencia, como les decía. Primero la orden tiene que ser eléctrica. Entonces, primero debe llegar el estímulo eléctrico que ha pasado a través del nodo AB y que avanza del haz de His, la red de Purkinje, y esa orden eléctrica toca el músculo ventricular y el músculo se activa, se despolariza, generando el fenómeno de la contracción. Primero hay una orden eléctrica, después hay una orden mecánica de contracción, y lo que va a suceder es de que la presión dentro del ventrículo empieza a subir. Y al empezar a subir, la sangre trata de regresar de donde vino. Y entonces se va a producir el cierre de la válvula mitral y tricúspide. Las válvulas se van a cerrar y van a producir el primer ruido cardíaco. Después, poco a poco, la presión dentro del ventrículo sube y llegará un momento en que supera al de las arterias, y en ese momento se van a abrir las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, y se va a producir la eyección. Entonces, vean ustedes la secuencia. Primero hay una orden eléctrica que genera una respuesta mecánica de contracción. Eso determina una gradiente de presión. En un sitio más y en el otro menos presión. Y eso hace que la sangre se desplace. Y finalmente, cuando la sangre se mueve, puede producir un ruido. Fenómenos sonoros. Eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Muy bien, de esa manera el ventrículo ha funcionado. ¿Cuánto dura esta sístole del ciclo cardíaco? 3 décimas. 3 décimas. Una del llenado, uno de lo que es la contracción isovolumétrica y 2 de la fase de eyección. Entonces tenemos 3 décimas de segundo. La eyección dura 3 décimas. Ya el corazón cumplió su función de bombeo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Se relaja. Pero para que se relaje tiene que haber una orden eléctrica. La orden eléctrica de repolarización. El ventrículo se empieza a relajar y la presión dentro del ventrículo empieza a caer. Y al caer la presión dentro del ventrículo en relación a la arteria trata de regresar hacia el ventrículo y se van a cerrar las sigmoideas aórtica y pulmonar. Primero hay una orden eléctrica, después mecánica de relajación, después hemodinámica y finalmente el sonoro.
Esto lo que va a hacer finalmente es que poco a poco la presión dentro del ventrículo sigue cayendo hasta que llegue un momento en que las aurículas tienen más presión y van a abrir la válvula mitral y tricúspide, produciendo el fenómeno del llenado. ¿Cuánto dura esto? 6 décimas de segundo. 5, que era el llenado, y 1, la relajación isovolumétrica. Entonces vean ustedes que el ciclo cardíaco, la sístole y la diástole está distribuido 1/3, o sea, 3 décimas de segundo dura la sístole y 2/3 están durando la diástole, o sea, 6 décimas. El corazón descansa el doble de lo que trabaja. Nosotros, en teoría, trabajamos 8 horas y descansamos 16. ¿No? Entonces, 2/3 descansamos, 1/3 trabajamos. El corazón hace lo mismo. Trabaja 1/3 y descansa 2. Muy bien, la sístole empieza con la contracción isovolumétrica y se continúa con la eyección. Una vez que el corazón realizó la eyección, empieza la relajación isovolumétrica que va a avanzar hacia el llenado rápido, lento y contracción auricular. Y ahí tenemos el ciclo cardíaco. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle el electrocardiograma. La onda P es la activación de la aurícula. ¿Dónde debe estar? Antes de que la aurícula se active. El QRS es la activación del ventrículo. ¿Dónde debe estar? Antes que se active el ventrículo. Y la onda T es la orden de repolarización. Eso también tiene que estar justo antes de que empiece la repolarización. Entonces vean ustedes, eso es lo que viene a hacer el ciclo cardíaco. Avancemos un poco más y a este ciclo cardíaco veamos qué es lo que sucede en relación a las presiones. Y veamos la presión dentro del ventrículo, que es el que nos interesa. Pues bien, lo que vamos a tener acá es que durante la contracción auricular, la presión sube hasta alcanzar un pico para generar la eyección. Una vez que ya se produjo la eyección, el ventrículo se relaja, la presión trata de llegar a 0, nunca llega a 0 por el volumen residual, y después poco a poco se empieza a llenar en forma rápida, en forma lenta, que acá está repetido, y por la contracción auricular. De ahí que sigue, nuevamente empieza a subir la presión. Entonces vean ustedes, estas son las curvas de presión, las curvas hemodinámicas que vamos a tener. Entonces, si tenemos esta imagen, vean primero, la actividad eléctrica precede a la mecánica. La onda P precede a la contracción auricular. El complejo QRS precede a la activación del ventrículo. Y la onda T precede antes de la relajación del ventrículo. Entonces, primero tenemos un fenómeno eléctrico que se continúa con un fenómeno hemodinámico de contracción y relajación, y esto va a determinar gradientes de presión. Gradientes de presión que van a generar fenómenos hemodinámicos. Y finalmente, cuando se mueve la sangre en algunos sitios, pueden cerrar las válvulas auriculoventriculares produciendo el primer ruido cardíaco, y cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, el segundo ruido cardíaco. Entonces tenemos fenómeno eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Pues bien, ya más o menos tenemos lo que es el ciclo. Ahora veamos este gráfico. Lógico, este gráfico no se puede entender. ¿Por qué? Porque están superpuestos los dos fenómenos, derecho e izquierdo. Si ustedes lo separan es fácil de entender, yo lo he separado. Acá está mi electrocardiograma que precede a la actividad de contracción y relajación. La onda P antes de la contracción auricular. El complejo QRS antes de la contracción isovolumétrica. Y la onda T antes de la relajación isovolumétrica. Veamos ahora los volúmenes de sangre. Pues no es nada difícil. Veamos el volumen que maneja la aurícula. Recuerden que la aurícula termina vaciándose después de la contracción auricular. Después de la contracción auricular, acá en verde, prácticamente se queda en 0. Pero inmediatamente empieza a llenarse de sangre la aurícula. ¿Hasta cuánto sube? Hasta 70 mililitros.
Esos 70 mililitros la aurícula, ¿quién le entrega? Le entrega al ventrículo. Primero a través de un llenado rápido, después con un llenado lento y finalmente la contracción isovolumen. Entonces vean ustedes, esto es fácil. La sangre empieza a llenarse en la aurícula y una vez que está totalmente llena, la aurícula lo entrega al ventrículo. Eso es todo. Esa es la curva del volumen de la aurícula. Vayamos a ver la curva del volumen del ventrículo. Pues el ventrículo termina de llenarse después de la contracción auricular y alcanza 120 mililitros. Durante toda la contracción se mantiene el mismo volumen, por lo tanto se llama contracción isovolumétrica. Después se va a producir precisamente la eyección. Y entonces de lo que yo estaba en 120, voy a perder un volumen que se va a expulsar. Entonces yo empiezo a bajar de 120 hasta llegar más o menos a un volumen residual de 50 mililitros, porque 70 se expulsa y 50 se queda. Esos 50 se mantienen durante la relajación isovolumétrica y después ya, producto del llenado rápido, lento y contracción auricular, volvemos nuevamente a aumentar el volumen hasta llegar a tener 120. O sea, no es nada difícil. Las aurículas se llenan y se logran vaciar. El ventrículo igual se llena y expulsa sangre, pero hay un volumen residual que hay que tener en cuenta que es 50. Se llena con 70 mililitros más, 70 más 50 se llenó con 120. Se produce la expulsión, envío 70 y me quedo con 50. Eso es todo, no es nada difícil. Ahora vayamos a ver las presiones. Acá en las presiones hay que tener en cuenta que el ventrículo izquierdo alcanza presión 120/70, mientras que en el ventrículo derecho la presión es más baja. Eso es todo. Después no hay diferencia. ¿Cómo es la curva de la presión de la aurícula? Recuerden que la aurícula se maneja por volúmenes. Es decir, si se llena la aurícula tiene presión, si se vacía pierde presión. Entonces, ¿cómo es la curva de la presión? Muy fácil. Si el volumen en la aurícula sube, la presión dentro de la aurícula sube. Conforme la aurícula se va vaciando, la presión también va disminuyendo. Eso es todo, es una curva que sube y baja, tanto de la presión como del volumen. Ahora vayamos a ver la curva de la presión ya del ventrículo y a la vez pongamos al de la arteria. Recuerden que la arteria tiene una presión de 70 durante toda la diástole. Pues bien, la presión dentro del ventrículo tiene que empezar a subir poco a poco hasta superar a los 70 milímetros de mercurio y de ahí por inercia sigue saliendo ya la sangre con presión alta, llegando a 120. Después el ventrículo se relaja y prácticamente la presión empieza a bajar. Empieza a bajar hasta más o menos tener una presión cercana a cero. Nunca llegamos a cero porque hay un volumen residual. Entonces, esta es la curva de la presión del ventrículo. Y finalmente es la curva de la presión que tenemos, en donde el corazón trabaja y expulsa un volumen de sangre, pero que lleva, ¿qué cosa? No solamente volumen, le lleva presión. Entonces, una presión de 70 basal o diastólico va a recibir un volumen de sangre de 70 mililitros, pero que le lleva también presión, y la presión va a subir hasta 120. Una vez que terminó de expulsar esa presión, ese volumen, sencillamente empieza a relajarse y caer. Entonces, vean ustedes, esto es lo que nosotros vamos a tener a este nivel. El primer ruido se produce cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares y el segundo cuando se cierran las sigmoidea aórtica y pulmonar. Ahí vamos a tener en el llenado rápido el tercer ruido, en la contracción auricular un cuarto ruido. Muy bien, y con eso hemos visto cómo es el ciclo cardíaco. Ahora vayamos a ver cómo producto de este ciclo cardíaco, de este trabajo del corazón, este corazón funciona. Y para eso, este corazón tiene ciertas propiedades. El automatismo, el inotropismo, el cronotropismo.
batmotropismo, dromotropismo y finalmente el lusi o lusotropismo. Veamos primero el automatismo. ¿Qué es el automatismo? El corazón tiene un sistema eléctrico. Dentro del corazón tenemos el sistema del nodo sinusal. El nodo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. Es el que funciona automáticamente y está preparado para durar N años. A veces hay personas que ese nodo sinusal se va apagando poco a poco como si fuera la pila de un reloj y lo que hay que hacer es ponerle una nueva pila, que es un marcapaso externo. Se le coloca un marcapaso y ese es el que va a comandar su corazón de ahí en adelante. Pero recuerden que el corazón es un órgano eléctrico que genera sus propios impulsos. Y eso es gracias al nodo sinusal. Este automatismo tiene que generar latidos rítmicos, periódicos y regulares. Y lógicamente lo va a hacer a una determinada frecuencia, que es lo que se denomina el cronotropismo. El cronotropismo, que en condiciones normales va entre 60 a 99 latidos por minuto. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, el nodo sinusal, que es el que es nuestra pila, es nuestro marcapaso fisiológico, comanda el corazón a una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. Eso es lo fisiológico. Cuando él falla, nosotros tenemos un segundo nodo accesitario, es el nodo AB, pero lo hace más lento, de 40 a 60 latidos por minuto. Y si los dos fallan, es decir, el nodo sinusal y el nodo AB fallan, pues el mismo ventrículo puede entrar, pero lo va a hacer a una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. La idea es que el corazón no pare, el corazón va a seguir funcionando en forma automática y a una frecuencia determinada, pero el corazón no debe parar y por eso tiene ese tipo de secuencia. Primero va el marcapaso fisiológico, nodo sinusal. Si él falla, entra el nodo AB y si los dos fallan, entra aunque sea el ventrículo. Pero el corazón sigue latiendo. Antes había una práctica que se hacía en medicina de tomar el corazón de un sapito, se le ponía una solución salina y el corazón podía seguir latiendo horas y horas. Es cierto que el corazón recibe influencia vegetativa. El sistema nervioso vegetativo influye sobre el corazón, sí. Pero yo puedo desconectar este sistema nervioso y dejar el corazón solo y él sigue funcionando. Él sigue funcionando. Vayamos a la tercera propiedad, la excitabilidad, que es la capacidad de responder ante un determinado estímulo eléctrico. Esto es lo que determina pues la despolarización y la repolarización, gracias al movimiento de los iones, del sodio, del potasio, del cloro, del calcio. Todos ellos tienen que funcionar de esta manera. Entonces vean ustedes, este es el llamado potencial de acción. Este potencial de acción, pues es lo que determina precisamente estos fenómenos por el cual la célula se puede activar o se puede inhibir. La otra propiedad es que el estímulo eléctrico, la orden eléctrica tiene que avanzar a través de todo el corazón. Eso se llama dromotropismo. Entonces, la actividad, lo que sucede a este nivel es que el nodo sinusal, lo que tenemos acá, va a activar a las aurículas a través de 3 haces internodales. Acá está uno, después tenemos el segundo y el tercero. Y ellos tienen que dirigirse ¿a dónde? Al nodo AB. Y hay un cuarto haz que va hacia la aurícula izquierda llamado el haz de Bachmann. Pero si bien el estímulo avanza a través de estos haces, activando la aurícula, lo que sucede es que la activación no puede ir hacia los ventrículos porque los aparatos valvulares, mitral, tricúspide, aorta y pulmonar, están formando acá como un anillo aislante. Toda la actividad eléctrica originada en el nodo sinusal y que avanzó a través de la aurícula no puede pasar al ventrículo porque los aparatos valvulares lo aíslan, funcionan como aislantes. Entonces el organismo tiene
una estructura que justo está metido entre la aurícula y el ventrículo. ¿Cómo se llama? Nodo aurículo-ventricular. Es una estructura que está justo en medio. ¿Y qué permite? Captar la información iniciada en el nodo sinusal y transmitirla al ventrículo. Fisiológicamente, todo el estímulo que se inicia en el nodo sinusal tiene que pasar solamente a través del nodo AB hacia el ventrículo. Eso es lo fisiológico. Y es que los aparatos valvulares funcionan como aislantes. Una vez que el estímulo avanza a través del haz de His, rápidamente se divide en rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje. Entonces vean ustedes que la activación que empieza en el nodo sinusal tiene obligatoriamente, para poder pasar de la aurícula al ventrículo, tiene que hacer una estación en el nodo AB. La única manera de poder llegar al ventrículo es llegando al nodo AB y de ahí a través del haz de His. Entonces vean ustedes, la conducción avanza a través del corazón, pero no es pareja. No es pareja. En la aurícula puede llegar hasta 1 metro por segundo. Mientras que cuando llega al nodo AB, la velocidad cae de 1 metro por segundo, cae 20 veces, 0.05 metros por segundo. Y de ahí el estímulo va a avanzar hacia el ventrículo. Y en el ventrículo la velocidad puede llegar hasta 5 metros por segundo. Entonces, nuevamente, en la aurícula avanza 1 metro por segundo. Llega al nodo AB, la velocidad cae 20 veces a 0.05 metros por segundo. Y cuando esto se recupera, cuando ya entra al ventrículo, la velocidad puede llegar hasta 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Muy bien, hemos visto estas propiedades, pero son todas las propiedades de que el corazón está trabajando. Pero el corazón también tiene que descansar, porque si no, como nosotros, si nosotros trabajamos y no descansamos, no dormimos, no vamos a trabajar bien. Necesitamos descansar. Realmente el corazón nunca descansa, pero lo que sucede es que hay un periodo en que el corazón trabaja mucho menos. Y bueno, a eso se llama la diástole, y la capacidad se denomina lucitropismo, que es cuando el corazón descansa. Pero no es que hay que entender lo que es un corazón deja de funcionar, no. Lo que sucede es que trabaja, pero gasta mucho menos energía. Trabaja, pero gasta muy poca energía. Y por eso se habla de que el corazón ahí descansa. Entonces, este término de lucitropismo es un término ya antiguo. En lo que nosotros tenemos que ver es precisamente la capacidad de distensión. Ahora bien, nosotros habíamos visto que cuando llega la orden de activarse el corazón, se tiene que abrir los canales de calcio. ¿Para qué? Para que el calcio pueda entrar a la célula y favorezca la contracción. Pero lo que sucede es que cuando entra este calcio, el calcio de frente no va a la contracción. El calcio tiene que entrar al res y después el res lo tiene que liberar. ¿Se acuerdan del IP3? Ya bueno, el IP3 permite que el calcio salga al citosol y recién pueda funcionar. Es el mismo ion calcio. Es el mismo ion que entró, pero por algún motivo tiene que ir al res. Y del res sale el mismo ion calcio, pero algo le debe haber pasado dentro, no lo sabemos. No se sabe qué pasa, pero para que pueda funcionar y determinar la contracción, primero entra al res y después sale. Y ahí es cuando recién funciona. Así son las cosas. Muy bien, el calcio permite la unión de la actina con la miosina. Y una vez ya de que el calcio ha cumplido su función, ¿ahora qué hay que hacer con el calcio? Pues con el calcio hay que devolverlo hacia el res. Ah, bueno, tengo que devolverlo, sí, pero eso se hace con gasto de energía. Uno diría, entonces, el corazón ya está gastando energía en su descanso. Sí, lo que sucede es que gasta menos, pero el corazón sigue trabajando. El corazón no se detiene, sigue trabajando. Gasta menos energía, sí. Entonces, lo que puede hacer es, con este calcio, o lo devuelvo al res, o también de repente lo saco de la célula. Y lo saco a través de una bomba sodio-calcio.
Entonces tengo dos opciones. O lo devuelvo al res o lo saco de la célula, el calcio, que ya funcionó. Pues bien, eso genera un trabajo. Gasta menos energía, sí, pero se trabaja. Pero en forma didáctica uno dice en la sístole el corazón trabaja y en la diástole el corazón descansa. Pero de todos modos debemos entender que el corazón funciona y trabaja en forma permanente. Muy bien, y así llegamos a esta propiedad que es la última que nos falta, es la contractilidad, que es la capacidad que tiene el músculo cardíaco, de contraerse cuando le llega la orden de activarse, cuando llega la orden de despolarización. Y lógicamente, el corazón es un órgano que depende de oxígeno, entre otras cosas. Entonces, es muy importante porque el corazón es un órgano aeróbico. Muy bien. Ahora, ¿de qué depende la fuerza contráctil del músculo cardíaco, del corazón? Depende del sistema vegetativo. Sí, el sistema vegetativo, el sistema autonómico, ejerce un control sobre el corazón, sí, pero no es el más importante. El mecanismo que controla más la fuerza inotrópica es el mismo corazón, a través de la llamada ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling, que es la ley que permite que el corazón bombee en forma adecuada. Pero lógicamente, para que este músculo, para que este corazón pueda trabajar bien, necesito de calcio, necesito de oxígeno y necesito de ATP. Yo necesito ATPs, yo necesito oxígeno, yo necesito calcio. Entonces, veamos esta ley, la ley de Frank-Starling, basado en estos elementos que necesitamos. Y en realidad la ley de Frank-Starling lo que dice es que conforme el ventrículo se va llenando con más sangre, por su elasticidad, ese ventrículo va a bombear más sangre. Y es que el ventrículo tiene cierta elasticidad, que es como si fuera un elástico. Pues recuerden, un elástico. Si ustedes estiran el elástico y lo sueltan, rápidamente el elástico vuelve a su posición inicial. Si yo lo estiro más, con más fuerza y mayor rapidez vuelve a su posición inicial. Eso mismo pasa en el ventrículo. Las paredes del ventrículo tienen cierta elasticidad. Conforme las paredes se estiran por el llenado del ventrículo, pues ese ventrículo va a responder contrayéndose y bombeando sangre. Entonces, si yo me lleno con poco volumen, bombeo poco volumen. Si yo me lleno con más sangre, voy a bombear más sangre. Entonces, vean ustedes que yo tengo que tener una relación entre el llenado de sangre y la expulsión de sangre o de eyección. Si yo lleno el ventrículo con 80 mililitros, más o menos voy a alcanzar un volumen de eyección de alrededor de 50. Y ojo, se llenó con 80, bombeo 50 y me quedo con 30. Ese es el volumen residual. Ahora lleno con 100 mililitros. ¿Qué voy a conseguir con 100? De que ese ventrículo ahora bombee 60 mililitros. Y se quede con un volumen residual de 40. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se llena con 120? Esa es la cifra que nosotros usamos en los libros. El ventrículo, cuando se llena con 120, va a bombear con fuerza 70 mililitros y se queda con 50. Entonces, lo que podemos ver es algo sencillo. Conforme vamos estirando la fibra va a bombear con más fuerza. Conforme más sangre llene al ventrículo, el ventrículo va a bombear más sangre. Si se llenó con 80, bombeo 50. Si se llenó con 100, bombeo 60. Y si me lleno con 120, pues voy a bombear 70. Pero entonces estaríamos describiendo una función cardíaca que dibuja una recta que sube en forma inexorable. Pero si vemos un elástico que lo estiramos y lo soltamos y vuelve a su posición inicial, ¿qué pasa si lo estiro demasiado? Se rompe. ¿Qué pasa si la actina y la miosina lo separo demasiado? Ya no funciona.
Y entonces es que la ley de Frank-Starling no indica que esto es una función lineal inexorable. Lo que ellos dicen es que esto tiene un límite. Precisamente para que el corazón no se dañe, hay un límite de más o menos 150 mililitros. Después de eso ya no se va a poder conseguir mayor bombeo. Entonces, esta es la ley de Frank-Starling, de Otto Frank, un alemán, y Ernest Starling, un inglés. Ellos dan esta ley, que es muy importante, en donde correlacionamos lo que llena el ventrículo y lo que bombea. Se llenó con 120 y bombea 70. Esa relación de lo que yo bombeo versus lo que se llena está expresando una relación del trabajo sistólico en relación al trabajo diastólico. Yo bombeo de acuerdo a cómo me lleno, cómo se produce el llenado. Entonces, esta expulsión de sangre, de una cantidad X de sangre en relación a un volumen de llenado ventricular, pues es lo que se conoce como fracción de eyección. Fracción de eyección, ¿qué dice? Es una fracción, es lo que yo bombeo, pero versus lo que se llenó. Entonces, esta fracción de eyección determina una relación entre lo que yo expulso versus lo que me llené. Y en donde prácticamente esta fracción de eyección como promedio debe estar en un 67%. Uno diría, debería llegar al 100%. No, si ustedes hacen que la fracción de eyección sea 100%, significa que el ventrículo bombea todo y se queda con aire. Eso no pasa. La fracción de eyección máximo llega a 80, en deportistas puede llegar máximo 85, pero no puede más. El promedio es 67%. Ahora bien, si el corazón no logra bombear ni siquiera el 55%, y ese es un corazón insuficiente. Pues bien, entonces el trabajo del corazón necesita del ion calcio, pero tiene que estar en presencia de energía, de ATPs. Esos ATPs, ¿de dónde vienen? De la comida. El corazón fundamentalmente lo obtiene de los ácidos grasos libres, en menor cantidad glucosa y en menor cantidad el lactato. Pues bien, esta energía que yo obtengo de los alimentos lo tengo que transformar en energía mecánica, que se traduce a través de la contracción. Lógicamente todo esto se hace en presencia de oxígeno, porque el corazón es un organismo aeróbico. Pues bien, ¿de qué va a depender mi oxígeno? Va a depender de cuánta masa cardíaca tenga, cuánta tensión de la pared. ¿Por qué? Porque a mayor tensión, mayor llenado, y por la ley de Frank-Starling bombeo más. Necesito más oxígeno. Me lleno menos, bombeo menos, necesito menos oxígeno. Entonces, dependiendo de la masa muscular que yo tenga, dependiendo del llenado, es decir, la tensión de la pared, dependiendo de la fuerza inotrópica y de la frecuencia cardíaca, vamos a aumentar o disminuir el consumo de oxígeno. ¿Y para qué necesito este oxígeno? Pues para que el corazón pueda trabajar en presencia de ATPs. ¿De dónde vienen los ATPs? Los ATPs en el corazón sano vienen de los ácidos grasos libres. El metabolismo de la glucosa lo dejan de lado. Cuando tenemos un corazón sano, la principal fuente de ATPs de energía es el ácido graso libre. Lo de la glucosa lo dejan de lado. Pues bien, lo que uno tiene que ir observando a este nivel es que los ácidos grasos, si bien generan ATPs, que es importante, el gasto de oxígeno que se utiliza para generar esos NATPs es mucho cuando son ácidos grasos libres. Pero lo que pasa es que el corazón le sobra oxígeno, no le falta, le sobra. Entonces, el obtener energía de un ácido graso libre, a pesar de que nos cuesta mucho oxígeno, no importa. El problema es cuando el paciente es un
paciente coronario. Cuando el paciente es coronario, este ácido graso libre para proporcionar ATPs, para proporcionar energía, necesita mucho oxígeno y no tenemos. Hay que cambiar la fuente de ATPs. Y para eso hay que obtenerlo de la glucosa. Hay que obtenerlo a través de la glucosa. Entonces vean ustedes, el ATP es fundamental porque eso es lo que nos va a dar la energía. Si bien la principal fuente de energía es el ácido graso libre, eso es mientras el corazón esté normal y le sobre oxígeno. Porque cuando tenemos un corazón isquémico, no puedo usar la vía del ácido graso libre porque genero mucho gasto de oxígeno. Debo aprender a utilizar mi glucosa. Tengo que aprender a utilizar mi glucosa. Entonces vean ustedes que si yo pongo en esta representación los ATPs, más o menos un ácido graso libre da alrededor de 130 ATPs. Pero ¿cuánto gasté en oxígeno? 23 moléculas de oxígeno. Si yo divido 130 entre 23, me va a decir más o menos que cada oxígeno genera 5.6 ATPs. Por cada, si yo divido pues 130 entre 23, yo puedo saber cuántos ATPs da un oxígeno y da 5.6. Pero ¿qué pasa en la vía de la glucosa? La vía de la glucosa da 38 ATPs, pero solamente gastó 6. Solamente gastó 6. Entonces, si yo divido ahora 38 entre 6, me da 6.3. Cuando el corazón es un corazón sano, me sobra oxígeno. Puedo darme el lujo de gastar el oxígeno que quiero. Pero el problema es cuando soy isquémico. Acá yo tengo que aprender a ahorrar el poco oxígeno que tengo. Y tengo que ser, lógicamente, más eficiente. Tengo que ser más eficiente. Y entonces lo que tengo que buscar es esto, el rendimiento. ¿Qué rinde más? La glucosa genera 6.3 por cada oxígeno. En cambio, si usara el ácido graso libre, yo obtendría por cada oxígeno solo 5. En cambio, si la fuente es la glucosa, sería 6. Ahora me conviene ser un corazón que rinde más cuando ya me falta oxígeno. Cuando yo estoy enfermo, necesito obtener más cantidad de energía, pero gastando poco oxígeno. Eso es lo que tengo que ver. Ahorrar mi oxígeno. ¿Dónde ahorro? Con la glucosa. Eso es lo que sucede. Entonces, vean ustedes, si yo tengo un corazón normal, acá yo tengo la vía de la glucosa y del ácido graso libre para generar ATPs, vean ustedes que a través de un ácido graso libre yo obtengo 130 ATPs y en cambio por la vía de la glucosa obtengo 38. ¿Pero cuánto he gastado de oxígeno? Bueno, lo que he gastado de oxígeno acá es 23 moléculas de oxígeno, mientras que acá son 6. Acá gasto 23, acá gasto 6. Sí, pero yo soy un corazón normal. A mí me sobra el oxígeno. Entonces, por eso uso esta vía. Pero cuando me vuelvo isquémico y solamente me dan, por ejemplo, 10 moléculas de oxígeno, ahora que estoy isquémico y solamente me dan 10 moléculas, ¿hacia dónde se debería ir? Si se va al del ácido graso libre, no obtengo ni siquiera un ATP, porque necesito 23. Y con 10 no voy a llegar a tener nada. Pero si me voy a la vía de la glucosa, sí voy a poder obtener por lo menos más de un ATP. Pues. Lo que le quiero decir es, lo que conviene a un corazón isquémico es utilizar la vía, en este caso, no del ácido graso libre, sino de la glucosa. Hay un medicamento que se llama la trimetazidina, que lo que hace para los pacientes coronarios que tienen que aprender a cuidar su oxígeno, lo que hace es bloquear, lo que se hace es bloquear, ¿no es así?, a lo que vendría a ser la vía del ácido graso libre. Lo bloqueo
y le obligo a que solamente use la vía de la glucosa. Bloqueo la vía del ácido graso libre y le dejo libre solamente el de la glucosa. Eso lo hace este medicamento que ayuda al paciente coronario, isquémico, cardíaco. Pues bien, ¿para qué yo estoy generando la energía? ¿Para qué tengo los ATP? Pues muy fácil, para liberarlo inmediatamente, para almacenarlo o irlo utilizando de a poco. Yo rápidamente puedo liberar la energía, rápidamente, si yo lo necesito, rápidamente lo voy a utilizar. Pero otra manera es, ojo, he producido tanta energía que la puedo almacenar. ¿El ATP se puede almacenar? Sí. Y lo puede hacer bajo la forma, pues, diferentes. Tienen los ATP, los fosfatos de creatina, el glucógeno. Hay formas de poder conservar la energía. Y lógicamente, dependiendo del ejercicio, de la actividad física, yo puedo ir gastando poco a poco mi energía. Pero, si bien yo estoy hablando del trabajo del corazón, una manera de entender el trabajo del corazón está dado precisamente en cuánta sangre el corazón bombea en una unidad de tiempo, es decir, en un minuto. Y el corazón generalmente bombea 5 litros por minuto. Estos 5 litros por minuto, ¿de dónde sale? ¿Cómo el corazón bombea de esa manera? Bueno, va a depender primero del volumen que llena el ventrículo, lo que se llama la precarga. La precarga es todo el volumen que finalmente va a llenar al corazón. Como consecuencia de esa precarga, las fibras se estiran y por la ley de Frank-Starling bombeo, es decir, mi inotropismo es producto del llenado del ventrículo. Y como consecuencia de esta respuesta contráctil inotrópica, la sangre va a salir, pero no sale hacia tubos huecos y vacíos. La sangre sale contra una resistencia, lo que se llama la poscarga. Hay una resistencia a la salida de sangre. Hay una resistencia. Entonces vean ustedes que para yo poder entender que el corazón bombea 6 litros o 5 o 4 por minuto, ¿de dónde sale esto? De una relación entre precarga, entre respuesta inotrópica y poscarga. La consecuencia de esos tres es lo que va a determinar mi gasto cardíaco, que puede estar disminuido o puede estar aumentado. Pero va a depender de esas tres variables: precarga, inotropismo y poscarga. Pues, ¿qué es la precarga? Bueno, en términos sencillos es todo el volumen de sangre que llena el ventrículo. Eso es la precarga. Todo el volumen que va a llenar al ventrículo. Y eso genera una distensión de las paredes ventriculares con cierta elasticidad se empiezan a distender y después, como consecuencia de esa distensión y por la ley de Frank-Starling, el ventrículo bombea. Y el ventrículo bombea y lo que va a hacer es esa sangre salir hacia las arterias. Pero cuando sale, no encuentra tubos arteriales huecos y vacíos, no. Encuentra arterias llenas de sangre que le están generando una fuerza que se opone a que la sangre avance libremente. Entonces, esta fuerza que se opone es la resistencia que le ejercen los vasos de pequeño y mediano calibre, es la resistencia vascular periférica. Entonces, vean ustedes que tenemos tres elementos: la precarga, la respuesta inotrópica y la poscarga. Entonces, el trabajo del corazón, que es el gasto cardíaco, pues más o menos 5 litros por minuto que el ventrículo bombea, pues va a depender del volumen sistólico, 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto. 70 por 70 nos da 4.900, ahí están los 5 litros por minuto. Entonces, el volumen de eyección, lo que el corazón bombea,
va a estar en relación con ¿qué cosa? Primero, al llenado del ventrículo. En segundo lugar, la respuesta contráctil. Y en tercer lugar, a la resistencia a la salida de sangre. El llenado del ventrículo ya sabemos que se llama precarga. La contractilidad es la fuerza inotrópica. Y todo lo que se opone a que la sangre salga se llama poscarga. Ya tenemos las tres variables. Ahora, la precarga depende de cuánto volumen sanguíneo tengamos y cuánto de ese volumen regresa al corazón. Mientras que la fuerza inotrópica va a estar dependiendo del estado de la fibra. Finalmente, la poscarga no es sino la resistencia vascular periférica. Entonces, si entendemos así el trabajo del corazón, si entendemos así el volumen de eyección o el volumen minuto o gasto cardíaco, podemos comprender fácilmente que el trabajo del corazón va a depender de la sístole y de la diástole. No son independientes. La sístole y la diástole son las dos variables importantes que van a determinar que este corazón trabaje en forma adecuada. Y por eso es que cuando el corazón empieza a fallar, debemos primero aclarar, esto es una alteración de la función diastólica o es un problema de la función sistólica. Por eso es que aparecen estos dos conceptos, disfunción diastólica y disfunción sistólica. Entonces, no todo es sístole. También tenemos que tener en cuenta la diástole. Hay que tener en cuenta la diástole. Pues bien, entonces todo esto es lo que el corazón puede trabajar, pero recuerden que el corazón, como cualquier órgano, siempre tiene una reserva. Esa reserva cardíaca, ¿qué cosa es? Bueno, es la diferencia de lo que yo utilizo en un máximo esfuerzo, en un máximo trabajo, versus a lo que yo hago en reposo. Esa diferencia es mi reserva cardíaca. Esa reserva cardíaca que se expresa de diferente manera. Vamos a tener una reserva cardíaca que está dado por la frecuencia cardíaca, que está dado por el volumen diastólico, que va a estar dado en relación también al volumen sistólico y a la frecuencia del corazón. Y que lógicamente yo tengo que utilizar oxígeno, tengo que tener mi reserva de oxígeno. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, es una persona joven, tiene una reserva cardíaca. Conforme vamos avanzando con la edad, esa reserva cardíaca va disminuyendo. Va disminuyendo. Entonces vamos a tener que la reserva sistólica, la reserva diastólica, la reserva de la frecuencia cardíaca, con los años eso disminuye y por eso a veces el paciente se descompensa. Muy bien, con esto creo que hemos terminado la clase de hoy y no hay preguntas, creo. Acá había una pregunta que me habían dejado, que no la había leído. Dice, una pregunta, si en la despolarización se da la sístole y en la repolarización se da la diástole, ¿qué se da en la meseta del PA? Debe ser de la meseta, ya del potencial de acción, o en la meseta, al entrar calcio también ayuda a la sístole. No le entiendo bien la pregunta, pero bueno, más o menos voy a tratar de explicarle. A ver, en el potencial de acción, la despolarización, hay que entender dos cosas. Una cosa es la actividad eléctrica. En la actividad eléctrica no participa el calcio, ¿no? Lo primero que hay que ver es la despolarización y la repolarización son fenómenos estrictamente eléctricos. ¿En qué consiste la despolarización? En que se abren los canales de sodio y se despolariza la célula. Después viene la repolarización, en donde se produce la salida del potasio. Entonces, la despolarización y la repolarización son dos fenómenos en donde por uno se abre el canal de sodio y por el otro sale el de potasio. El calcio no tiene nada que ver ahí. Lo que sucede es que uno agrega a ese potencial de acción el fenómeno
del ingreso de calcio que tiene que ver con la contracción. Y por eso es que lo agregamos, pero en realidad la despolarización y la repolarización son dos fenómenos que dependen solamente de sodio y de potasio. Pero lo que sucede es que en la repolarización se va generando una meseta. Se genera, que es la fase 2 del potencial de acción. Y ahí es donde va entrando el calcio. Pero va entrando el calcio para la contracción. No tiene nada que ver con el fenómeno eléctrico. Lo incluimos ahí para describir lo que está pasando. Pero si alguien pregunta, ¿el calcio participa en la despolarización y en la repolarización? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el calcio es un ion que está ingresando para la contracción. No tiene nada que ver con la parte eléctrica. Lo que hacemos es incluirlo en esa etapa de la meseta en donde el potasio empieza a estar en un mismo nivel. Y uno dice, ¿pero por qué se produce esa meseta? Ah, porque el calcio va entrando. Sí, pero ese calcio está entrando para otra cosa, no para la actividad eléctrica. Pero lo incluimos y por eso es que sale esa imagen y se presenta el calcio. El calcio es un ion que tiene que ver con la contracción, no con la despolarización y la repolarización, por si acaso. No sé si la pregunta, le estoy aclarando eso, porque la pregunta más o menos creo que va hacia eso. ¿Qué es la meseta del potencial de acción? La meseta del potencial de acción es que se mantiene allí el potasio. ¿Qué sucede dentro? Ahí ya viene la presencia del ion calcio. Pero el ion calcio no está participando ni en la despolarización ni en la repolarización. ¿Y por qué lo pone? Para poder explicar por qué se produce la meseta. Pero eso es un fenómeno de un ion que tiene que ver con la contracción, no con la despolarización. En la meseta se produce la contracción por la entrada de calcio, sí. Pero por eso, pero no se confunda, el potencial de acción es un fenómeno eléctrico. Ese fenómeno eléctrico genera una respuesta mecánica de contracción. El fenómeno eléctrico es entrada de sodio y de potasio. La contracción es un fenómeno de presencia del calcio que ya entró en la meseta, entró allí, pero él no forma parte del fenómeno eléctrico. El ion calcio no es un ion que tiene que ver con la despolarización o la repolarización, no tiene nada que ver. Es un ion que participa solo para la contracción. ¿Ya está, no? Bien, espero no haberlo confundido, pero bueno. Bueno, ya no hay más preguntas, creo. Bien, muchas gracias. Nos estamos viendo la siguiente clase.